Hola a todos, buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y Buenos usted? días. Voy a cambiar mi nombre. Todavía no lo tengo puesto. Vamos a ponerlo al tiro. Vamos a partir con el ejemplo. Ahí sí. Vamos a esperar a que se vayan sumando a poco. Por el momento, los invito a que vayan cambiando sus nombres, que puedan poner idealmente, como lo dejé ahí, el nombre de la institución de la cual están en representación. Eh, Así nos vamos conociendo todos, identificando. Y también que vayan dejando en la caja de comentarios un saludo, así también vamos registrando la asistencia al evento. Así que muy bienvenidos todos, vamos a esperar unos minutitos para que vayan llegando todos los invitados. Hola Esteban, buenos días. Nos saluda desde la Municipalidad de Cañete, en el Biobío. Saludamos también a Tucapel, que llegó bien temprano Tucapel. Estaba esperando en la sala de ingreso. Están sumando más. Saludos a Rodrigo, a Gabriel, a Javiera, a Juan que se viene sumando también. Bienvenida Fernanda. Perfecto. Esperamos unos minutos nuevamente para dar inicio, que se vayan sumando. Vamos a partir en unos minutos.
Hola Fernanda, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. En 2 minutos más partimos para que se terminen de unir. Y bueno, ahí van a ir llegando también a medida que empecemos el curso. Buenos días, Sebastián. Buenos días para todos. Saludos. Hola Víctor, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ya aquí iniciando. Excelente, súper. Bienvenido Jaime también. Bueno, recordarles nuevamente que pongan su nombre y la institución de la que vienen en representación en su nombre de Zoom. Y que dejen también un comentario en el chat para registrar su asistencia también. Y vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Bueno, le damos los buenos días a todos y a todas las participantes que están hoy conectados. Como equipo de Comuna Energética estamos felices de darles la bienvenida al tercer y último curso de este ciclo de cursos de evaluación de impacto de proyectos energéticos. Ha pasado un buen tiempo desde nuestros cursos anteriores, así que estamos muy agradecidos de que hayan mantenido el interés en ser parte de este ciclo. En las charlas anteriores, Isabela Villanueva dio el puntapié inicial con una excelente presentación acerca de monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero. Y 2 días más tarde, Matías Plas y Tamara Oyarzún, de la Red de Pobreza Energética, nos compartieron sus avances en la elaboración de indicadores de pobreza energética para la elaboración de planes y proyectos energéticos locales. Bueno, como les mencionamos en estas versiones anteriores, nuestro objetivo de este ciclo de cursos es que podamos conversar sobre distintas materias que se relacionan con los proyectos y programas energéticos que llevan ustedes a nivel local en sus territorios, acompañados por expertos en cada área, que con harto cariño se han sumado a esta iniciativa y van a compartir con nosotros sus experiencias al respecto. Recordarles que a quienes hayan asistido a los 3 cursos y que contesten la encuesta de salida que les vamos a enviar, van a recibir un diploma de participación en reconocimiento de parte de la agencia. Así que también estar atentos a esa información que les vamos a enviar prontamente. Los invitamos a que se queden hasta el final de la presentación de hoy, donde vamos a tomar una foto con quienes participamos. Y de la misma manera les solicitamos que puedan modificar sus nombres en Zoom, poniendo el nombre de institución para que sea más fácil comunicarnos y dejar un saludo en el chat para registrar su asistencia. El día de hoy vamos a conversar sobre conceptos de medición y verificación de la mano de Raúl Riveros y María José Arteaga, profesionales de la línea de medición y verificación de la agencia. Así que les agradecemos a ambos por haber preparado este curso y les doy el pase para que den inicio a la charla de hoy. Gracias, Sebastián. Bueno, hola a todos. Feliz de ver la presencia tan amplia de municipalidades de todo el país. Y a continuación, como comentaba Sebastián, vamos a hablar de conceptos de medición y verificación
los cuales consideramos que le van a ser tremendamente útiles para sus proyectos. A continuación les voy a proyectar la PPT. Bien, bueno, para todos los proyectos de ahorro energéticos que están por implementar o van a implementar en el futuro o ya están comenzando a revisar. Entonces, bueno, me presento más formalmente. Mi nombre es Raúl Riveros. Soy profesional de la agencia, del área de medición y verificación. De profesión soy químico de la Universidad de Chile, con un magíster en desarrollo sostenible, con la certificación CEM, CMBP, también como evaluador CAPE, que vamos a hablar de eso al final, y también he tomado el curso de Industrial Energy Manager de la agencia, que es un curso bastante completo, casi a un nivel de un diplomado. De experiencia tengo más de 5 años en verificación, medición y verificación de proyectos de ahorro de energía, tanto en el sector público como en el sector privado. Así que muy bienvenido por mi parte, y a continuación les dejo a mi compañera que nos va a acompañar también, María José, para que se presente. Muchas gracias por el pase, Raúl. Ahí tenemos a alguien con retorno. Ahí sí. Les comento, mi nombre es María José Arteaga, también soy profesional del área de medición y verificación de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Soy ingeniera civil mecánica de profesión. Tengo un diplomado en electromovilidad en la Universidad de Santiago y al igual que Raúl, me encuentro acreditada como una evaluadora CAPE y tengo la certificación del Industrial Energy Manager, el IEM, que también lo realiza la agencia. Como profesional de línea, tengo 4 años de experiencia ya en el rubro, en lo que sería la medición y verificación de ahorros de proyectos de distinta índole, y por supuesto los dejamos completamente invitados a compartir esta instancia y que podamos aquí ir desarrollando ideas con respecto a lo que es la medición y verificación de ahorros, y los invito a que queden hasta el final para que puedan ver lo que es la certificación de ahorros de proyectos energéticos, que es la CAPE, que es un producto interno que tenemos dentro del área, el cual lo estamos trabajando en forma permanente y nos interesa mucho que puedan conocerlo. Gracias, María José. Entonces, un poco en resumen, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Primero vamos a abordar el contexto en el que nace y en el que se basa la medición y verificación. Luego vamos a ver conceptos claves finalmente de medición y verificación para que lo tengan presente, para que sepan conversar un mismo lenguaje con respecto a la determinación de ahorros de proyectos de eficiencia energética. Y finalmente comentarles sobre la certificación de ahorro de proyectos de energía, que es un mecanismo que administra la agencia respecto a medición y verificación. Aprovecho de comentarles también que vamos a tener al final del segundo bloque o segundo momento, una sesión de consulta. Las pueden ir dejando en su chat desde ya, cuando vayamos avanzando, y las vamos a revisar ahí en ese momento para ayudarlos a resolver cualquier duda. Bien, vamos a ver entonces ahora el contexto de la medición y verificación. Bien, como definición, la medición y verificación es todo un proceso que consiste en planear, medir, recopilar y analizar datos con el propósito de verificar y reportar ahorros de energía que son resultantes de la implementación de una medida de mejora de eficiencia energética. Entonces, engloba varias cosas. Dentro de la medición, engloba no solo medir el consumo energético, sino también medir variables que afectan mi consumo energético, tanto variables que son rutinarias, que cambian, que yo espero que cambien, como otras variables que no espero que cambien, pero que si llegan a cambiar, van a influir en cómo estoy consumiendo energía en este minuto, dado que todo edificio o establecimiento es un ente cambiante, si se quiere un organismo vivo, que va cambiando con el tiempo. Entonces, cuando comenzamos nuestro proyecto y cuando tenemos instalada nuestra tecnología eficiente, ese mismo establecimiento donde instalamos la tecnología eficiente no es el mismo que el establecimiento que funcionaba con la tecnología ineficiente, por decirlo así. Como es tan cambiante, entonces, todo el proceso de medición involucra medir estas variables que van cambiando en el tiempo. ¿Ya? También hay
Hay una etapa de recopilar información que es importante, que se hace con instrumentos de medición, y otra etapa que requiere también tiempo y recursos, que es la de analizar datos. ¿Ya? Esa es la parte, si quiere, de la verificación, que consiste en verificar que los ahorros que yo tenía estipulado que iban a ocurrir realmente ocurran, verificarlos de manera real, con datos medidos y analizados, digamos, y darse el tiempo para reportar los resultados, porque la medición y verificación implica tener un plan de medición y verificación, que es un documento escrito, y también ir emitiendo ahorros de reporte y cómo se van cumpliendo los resultados. ¿Ya? Eso en el contexto general. ¿En qué casos se usa la medición y verificación? Bueno, se puede usar en varios ámbitos, en varias instancias. Uno es en proyectos en sí de eficiencia energética, otro a nivel de programas, que los programas involucran varios subproyectos de eficiencia energética. También, bueno, en el caso de que un inversionista requiera verificar los resultados, esto se extrapola también en el caso de la alcaldía o de algún directorio o algún organismo de decisión que invierte en el proyecto, necesite ver resultados reales de ahorro energético. Y por último, que lo vamos a ver un poco más en detalle también, en proyectos de contratos de desempeño energético. ¿Ya? También la MEVE es una parte integral de los sistemas de gestión de la energía, ya para cada uno de los proyectos que involucran los sistemas de gestión de la energía. Ya, la medición y verificación no es un proceso que esté más que nada en cursos o que es algo que se sepa de manera un poco independiente, sino que está agrupada en una organización ya bien conformada, de muchos años de trayectoria, que es la Efficiency Evaluation Organization, o EVO. La EVO administra un protocolo, que es el Protocolo Internacional de Medición y Verificación, que es el IPMBP, y este protocolo es uno de los protocolos o el protocolo más utilizado a nivel de guía para realizar medición y verificación en proyectos de ahorro o de eficiencia energética. La EVO es una corporación norteamericana que está liderada por voluntarios alrededor del mundo. Cualquiera de nosotros nos podemos inscribir, podemos descargar su documentación de manera gratuita, y también tiene una posibilidad de inscripción para acceder, ya pagada, para acceder a distintos seminarios, distintos journals que tienen ellos y otro tipo de documentación que dan a los miembros. ¿Ya? En general, como todo protocolo y como un protocolo ya internacionalmente aceptado para medir proyectos de eficiencia energética, el IPBP tiene varios beneficios. Uno es que define un estándar, es decir, la idea acá es que todos podamos medir los ahorros de eficiencia energética, de proyectos de eficiencia energética, de una manera que hablemos un mismo idioma, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, bajo qué metodología, e incluso cómo crear un plan de medición y verificación y cómo reportar los ahorros. También provee una guía para tener un punto óptimo entre la precisión y el costo de la medición, porque el hecho de poder medir los ahorros energéticos involucra un costo. Como hablamos, involucra un costo de medición, de análisis de resultados, de determinación de cuáles variables afectan mi consumo energético. Todo ese costo, tanto en equipos de medición como en horas hombre para analizar los datos, es un costo que debe ser bastante controlado, dado que ese costo no puede de alguna forma comerse los ahorros que va a producir el proyecto. Entonces debe ser un costo bastante acotado, que como regla general no debiera superar más del 10% de los ahorros que vamos a obtener en términos monetarios. Entonces, el IPMP ayuda a obtener este punto óptimo. También ayuda a crear términos transparentes y repetibles para contratos de desempeño y transacciones de emisiones relativos a acuerdos de ahorro de energía. ¿Ya? Bueno, este punto es respecto a que les comentaba que el término transparente es en cuanto a que todos hablamos bajo mismos términos, bajo una misma metodología. Y finalmente colabora en la legitimación de proyectos ESCOs. Vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan estos proyectos. El IPMP no es solo un documento, es en realidad una familia de publicaciones.
donde el documento principal es el de conceptos básicos que viene a la izquierda. Aquí están en inglés, pero está la versión en español, por supuesto. También tiene otros documentos específicos para entrar en temas un poco más de detalle, como medición de la incerteza, y también algunos ejemplos de medición y verificación de casos un poco más complejos e interesantes que va detallando la EU en su documento. Y finalmente una guía de aplicación a energías renovables. Y bueno, como la EU les contaba, es toda una organización, van sacando aparte de esta documentación otro tipo de documentos informativos independientes en su propia página web. Las versiones más utilizadas, digamos, en español, son la versión del 2010, que es la más común o extendida, por el hecho de que esta versión estuvo como vigente por mucho tiempo. Y después, el 2016, e incluso ahora último, el 2018, han sacado una versión más actualizada, que no quiere decir que hayan cambiado drásticamente la forma en que se hacía medición y verificación, sino más que nada que van revisando algunos conceptos, a veces cambian cierta nomenclatura, y lo van explicando de manera más ordenada a veces, o más gráfica si quiere, que la versión del 2010. De todas formas, la versión del 2010 sigue estando bien vigente en términos de nomenclatura. Bien. Y haciendo un poco de historia respecto al contexto de la medición y verificación y del protocolo IPMP, existen lo que se llaman los contratos de desempeño energético, que son llevados principalmente por empresas de servicio energético o ESCOs. ¿Ya? Estos contratos de desempeño energético se pueden dar bajo varias modalidades, que pueden ser los ahorros garantizados, ahorros compartidos o ventas de energía, entre otros. Hay más tipos de modalidades de contratos que estos. Y bueno, las ESCOs nacieron alrededor del año 1970, cuando hubo una crisis energética en Estados Unidos por un embargo de petróleo en el Medio Oriente. Esto elevó demasiado los precios de la energía y lo que ocurrió es que nacieron empresas que ofrecían como expertos poder generar ahorros energéticos mediante un proyecto en empresas o en cierta instalación, y los ahorros se iban compartiendo de cierta forma, o sea, los beneficios se iban compartiendo tanto entre donde se instalaba, el beneficiario donde se instalaba o el cliente donde se instalaba el proyecto y la misma empresa ESCO. ¿Ya? Aquí se muestran dos modelos. Uno de los modelos es el ahorro compartido, donde la empresa ESCO es la que pide un préstamo y le ofrece al cliente todo un proyecto. Entonces la empresa ESCO es la responsable de pagar al financista el préstamo que ha solicitado. Y el cliente tiene la confianza de que una empresa especializada va a instalar este proyecto de eficiencia energética. Entonces la ESCO instala el proyecto, comienza a operar el proyecto, y los ahorros que se van obteniendo a nivel monetario, cierto porcentaje se va pagando a la ESCO. O sea, la ESCO se va pagando con los mismos ahorros. Entonces, en ese sentido, tiene el interés de lograr un buen nivel de ahorro energético, hacer un buen estudio, y el cliente, por otro lado, no tuvo que necesariamente pedir el financiamiento, sino que sabe que va a tener que durante un tiempo compartir estos ahorros, pero después va a quedar con el proyecto en sus instalaciones produciendo un ahorro completo en beneficio para él. Y por otro lado, tenemos los ahorros garantizados, que es una variante también, donde la ESCO le ofrece al cliente garantizarle cierto nivel de ahorros energéticos y por lo tanto cierto nivel de beneficio económico, y el cliente es el que pide el financiamiento. ¿Ya? En este caso, como el cliente es el que pidió el financiamiento, el hecho de tener una garantía de que mes a mes va a tener cierto pago o beneficio económico por los ahorros que se están produciendo, le ayuda a cumplir con ese préstamo que acaba de pedir. De esa forma, la ESCO, si en algún momento llega a incumplir con este nivel de ahorros que prometió, tiene que pagar esta diferencia desde su bolsillo, digámoslo así, hacia el cliente, para que el cliente pueda siempre asegurar esa cuota. ¿Ya? De estas dos formas, si lo ven, existe, por lo tanto, dos partes que están conversando respecto a los ahorros energéticos que se están produciendo y que tienen que confiar mutuamente. Sin embargo,
como cada parte tiene su interés de la ESCO de garantizar el ahorro energético y el cliente de poder recibir ese beneficio, fue necesario que hubiese protocolos para poder medir estos ahorros energéticos de forma transparente y objetiva. Entonces, de ahí, de esta crisis que les comentaba que nació, que comenzó en el año 70, se fue desarrollando rápidamente protocolos que llevaron o concluyeron en el IPMP. Primero fueron protocolos que fueron establecidos a nivel militar en el gobierno de Estados Unidos, luego fueron derivando a nivel municipal, civil, de gobierno central, y estos protocolos ya se aunaron en la EVO, finalmente, que fue quien englobó todos estos distintos documentos en un solo protocolo. Entonces, mediante el IPMP ya fue posible tener un mismo marco con el que se iban a determinar los ahorros energéticos, y también nacieron las terceras partes que verificaban, es decir, una empresa que aquí no se muestra en el gráfico, pero una empresa que podía dar cuenta tanto para el cliente como para la ESCO que los ahorros energéticos se estaban determinando de manera justa, por decir así, y mediante seguir una metodología que está establecida en un protocolo. Entonces, este tipo de metodología o de protocolo dio mayor fuerza que se fuese desarrollando la ESCO, que están vigentes hasta el día de hoy. Así que este fue el gran impulso que se dio, digamos, para que se desarrollara fuertemente la medición y verificación. Bien, eso en cuanto al contexto de la medición y verificación, de cómo fue que se impulsó, cuáles son los conceptos clave, qué es medición, qué es verificación. Y ahora vamos a pasar a revisar ya qué es lo que hay que considerar para determinar los ahorros energéticos. Bien, las primeras dos preguntas que nos podemos hacer son, ¿qué es el ahorro de energía y cómo lo podemos medir? ¿Ya? Son preguntas que parecen simples, pero no tan directas de responder. Lo principal es que un ahorro es una ausencia en consumo de energía. Entonces, en realidad, un ahorro de energía no lo podemos medir directamente, ¿ya? Porque no tenemos la tecnología ineficiente y la tecnología eficiente nueva funcionando al mismo tiempo, sino que teníamos la tecnología ineficiente y la tecnología eficiente funcionando en distintos tiempos. Como les decía al inicio, toda instalación, todo establecimiento donde se instala una tecnología es un organismo, si se quiere, vivo, cambiante. Entonces, no estamos comparando en las mismas condiciones. Así que tenemos que considerar esto, y por lo tanto se mide el consumo de energía en cuanto a la tecnología nueva, y se compara con cuánto hubiese consumido la tecnología antigua, pero en las condiciones de operación de la tecnología nueva. De esa forma nosotros estamos midiendo el consumo de energía de una manera justa, bajo un marco de comparación similar, y por lo tanto podemos medir el consumo de energía evitado. Ya. En la práctica, de manera gráfica, ¿cómo funciona? Nosotros, si se quiere, aquí tenemos una medición del consumo energético en dos periodos, ¿ya? Un periodo, voy a esperar un poquito. Ya. Un periodo es lo que se llama el periodo de referencia o periodo de línea base también, que es el periodo en el que nosotros estamos funcionando con la tecnología actual ineficiente, antes de la mejora, antes del proyecto. Entonces, este periodo tenemos un periodo de consumo energético que depende, ese consumo energético, de cierta variable. Luego tenemos un periodo de mejora, que es un periodo que no consideramos para la medición y verificación, sino que es un periodo en el que la tecnología está siendo sujeto de mejora, está recambiando. Y luego otro periodo que sí es considerado para la medición y verificación, que es el periodo demostrativo de ahorros, que es el periodo cuando ya estamos funcionando con nuestra tecnología eficiente.
Ahora, como les comentaba, ¿qué pasa si en el momento, antes de que empiece a funcionar la tecnología eficiente o que comience el periodo demostrativo de ahorro, hay cambios, como por ejemplo un aumento en la producción? ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, vamos a estar midiendo la energía en ambos periodos, en todo momento, en el periodo de referencia y en el periodo demostrativo de ahorro. ¿Ya? Pero para nosotros poder saber cómo hubiese operado nuestra tecnología antigua en las condiciones del periodo demostrativo de ahorro, por ejemplo, incluso aunque se dé un aumento en la producción, vamos a tener que crear un modelo, que es lo que se ve en la línea roja, un modelo que nos ayuda a predecir cómo se está consumiendo energía respecto, en este caso, a la producción. Entonces, nuestro modelo va a ser la línea roja, que como ven no es perfecta como todo modelo. A veces lo sobreestima, a veces subestima las mediciones reales de consumo, que son los puntos negros, pero de cierta forma y siguiendo ciertos parámetros estadísticos, vamos a saber que es un modelo aceptable para ir prediciendo el consumo energético. ¿Ya? Lo que se hace entonces luego es decir, si en mi periodo demostrativo de ahorro, como poníamos en este caso, aumenta la producción, ¿se acuerdan que lo habíamos puesto ahí? Hubo un aumento de producción cuando se estaba instalando la tecnología nueva. ¿Cuánto hubiese consumido mi tecnología ineficiente? Como yo ya creé un modelo en el periodo de referencia con información, un modelo de regresión que me ayuda a predecir el consumo energético, yo ese modelo lo puedo aplicar a nuevas condiciones de producción. Entonces tengo lo que ven la línea roja a la derecha, que es cuánto hubiese consumido de energía mi tecnología antigua en estas nuevas condiciones de producción. Entonces, de esa forma, puedo hacer una comparación justa, me refiero bajo las mismas parámetros en las que está funcionando la tecnología nueva. Y entonces todo lo que tengo de diferencia entre mi modelo de regresión o de predicción de la tecnología antigua, que es la línea roja a la derecha, y lo que estoy midiendo realmente, que es mi tecnología eficiente funcionando, es el ahorro de energía. Entonces, como ecuación más básica, la primera que da el IPMP y la principal, es que el ahorro energético se determina básicamente como lo vimos recién en la gráfica, que es la energía del periodo de referencia. Recordemos que el periodo de referencia le llamamos al periodo con mi tecnología ineficiente, menos la energía consumida en el periodo demostrativo de ahorro. El periodo demostrativo de ahorro es cuando ya la tecnología eficiente nueva está operando y ya empezamos a considerar su consumo energético, su medición de consumo energético, más menos ajustes. Esos ajustes se hacen, como les comentaba, para poder comparar en condiciones justas. Y los ajustes se pueden ir dividiendo en dos tipos. ¿Ya? Como vemos acá, tenemos la misma ecuación que les presentaba recientemente, pero vamos a dividir los ajustes en estos dos tipos. Entonces tenemos la energía de referencia, menos el periodo demostrativo de ahorro, más menos los ajustes rutinarios y más menos los ajustes no rutinarios. Ese más menos quiere decir que el ajuste puede hacer hacia arriba, digamos, hacia aumentar el consumo, o sea, hacia considerar un mayor consumo o hacia considerar un menor consumo. ¿Ya? ¿Y por qué se dividen en dos? ¿O qué son los ajustes rutinarios y qué son los ajustes no rutinarios? Los ajustes rutinarios involucran variables independientes que nos ayudaron, con las que construimos nuestro modelo de regresión y que esperamos que cambien en el tiempo. Y los ajustes no rutinarios involucran cambios en factores estáticos y esos también involucran cálculos de ingeniería a la medida. Vamos a ver en detalle cada uno para no quedarnos con esta explicación tan escueta. Ya, primero vamos a ver qué son las variables independientes. Las variables independientes son factores que afectan el consumo energético y que varían de manera rutinaria, ¿ya? Y por lo tanto afectan significativamente el consumo de energía.
Entonces son estas variables que nos ayudan a crear nuestro modelo de regresión finalmente, porque son las variables que están explicando continuamente, o que continuamente, digamos, llevan a un consumo energético. ¿Ya? Entonces, para determinar cuáles son estas variables es necesario hacerse principalmente 3 preguntas. Primero, pensar en qué variables afectan de manera rutinaria el consumo de energía, qué tan representativo es su efecto y cuánto cuesta obtener esa información. O sea, en el fondo, ir pensando cómo vamos a obtener la información de esta variable independiente que afecta el consumo de energía. Ya, algunos ejemplos de variable independiente para aterrizar el concepto, que todos vamos a reconocer, son, por ejemplo, el funcionamiento, la producción, la ocupación, las ventas o distancia recorrida, dependiendo del proyecto de que estemos midiendo, o que queramos hacer MIB. Y también otro ejemplo bastante común son variables climáticas, como puede ser la temperatura exterior, grados días de calefacción o enfriamiento, horas de luz, humedad, entre otras varias. O sea, el protocolo aquí no nos da, en general cuando veamos el protocolo, no nos da una receta así, según tal proyecto, tal cosa debemos hacer, sino que es un marco genérico que nos ayuda a reconocer, por ejemplo, cuáles son las variables independientes, pero la aplicación hay que hacerla para el caso a caso. Entonces, estos son algunos ejemplos de variables independientes. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo uno elige finalmente de todas estas variables independientes y otras más que uno pueda pensar? La idea es escoger las variables que expliquen razonablemente la variación de los datos en el periodo de referencia y el consumo energético. Entonces, ¿qué es razonable según el IPMP o el protocolo IPMP? Eso el documento lo establece mediante estadística, o sea, lo establece en el documento de estadística e incertidumbre, que ayuda a definir mediante parámetros estadísticos cuáles son las variables que razonablemente influyen en el consumo energético como variables independientes. Y estas variables entonces explican o ayudan a realizar los ajustes rutinarios, ¿ya? Que son la relación entre el consumo energético y las variables independientes que sean significativas como está destacado ahí. ¿Ya? Un ejemplo común de un modelo de regresión que puede ser de una fábrica es el consumo de gas, que depende de la producción, y esta producción entonces es una variable independiente, y que si es que va cambiando, y de hecho esperamos que cambie, va a ser sujeto de un ajuste rutinario, dependiendo de cómo va cambiando la producción en el periodo demostrativo de ahorros, es decir, cuando mi proyecto eficiente ya ha sido instalado. Ya. Pasando ahora a los ajustes no rutinarios, los ajustes no rutinarios dan cuenta de cambios en factores estáticos. Retrocediendo un poco, nosotros acabamos de hablar de los ajustes rutinarios, que son los ajustes que se hacen cuando cambian variables independientes, y son ajustes que uno espera que cambien, mientras que los ajustes no rutinarios, como su nombre bien describe, se producen cuando hay cambios en factores estáticos y uno no espera que cambien, pero es necesario vigilarlos. Entonces, primero definamos qué son los factores estáticos. Son características de una instalación que van a afectar el consumo energético dentro del límite de medición que nosotros estamos midiendo, que no son usadas como base para ajuste rutinario y que se consideran fijos durante todo el periodo que estamos midiendo, tanto en el periodo de referencia como en el periodo demostrativo de ahorro. Pero si llegan a cambiar durante el periodo demostrativo de ahorro, nosotros debemos estar preocupados de vigilar eso, tenemos que tener algún responsable que lo vigile, y en el caso de que cambien, como son factores que afectan el consumo energético, vamos a tener que considerar hacer un ajuste por este cambio, para poder comparar en condiciones similares. ¿Cuáles son ejemplos de factores estáticos? Y ahí les va, el nombre factor estático les va ya a parecer bastante común, digamos, en su caso a caso. Y uno puede ser, por ejemplo, el mix de producción. Ya la forma en que se está produciendo
o el grupo de productos que se está produciendo. Otro puede ser el número de turnos de producción. ¿Ya? Por ejemplo, si se trabaja solo de lunes a viernes y ahora se comienza a trabajar de lunes a domingo, eso es un cambio en el turno de producción y por lo tanto un cambio en un factor estático. Otro factor estático podría ser el tamaño de instalaciones y características arquitectónicas. Por ejemplo, si es que hay un proyecto de climatización que calefacciona cierta superficie de metros cuadrados, un factor estático es que siempre calefaccione la misma superficie, pero si hay una ampliación, entonces hay un cambio en la superficie de metro cuadrado calefaccionado porque hubo una ampliación, y por lo tanto cambió ese factor estático y debo considerarlo como un ajuste no rutinario. Otros casos pueden ser los números de ocupantes y los periodos en que esté en esta ocupación. También un cambio de funcionamiento de todo tipo que no era esperable, como en horas de producción, que se parece mucho a turnos de producción en realidad esa, en iluminación, en ventilación o en los set points o controles de temperatura que tenemos fijos o temperaturas de consigna que tenemos fijos para alguna climatización. También algún reemplazo o incorporación de equipos que no estaban considerados, que afecten el consumo energético, y también alguna parada de producción que puede ir desde algún evento como pandemia que tuvimos, alguna huelga o algo de ese tipo que tampoco estaba considerado que cambiara. Entonces, aterrizando a un ejemplo de un factor estático que dan pie cuando cambian a un ajuste no rutinario, si en un edificio nosotros teníamos durante el periodo de referencia o línea base un 100% de ocupación y un consumo de energía de 10.000 kWh día, y supongamos que después de que se instaló la mejora o el proyecto eficiente, la ocupación cayó a 75%, esto provocó que descendiera el consumo en 1.000 kWh día. ¿Ya? Por poner un ejemplo, para aterrizarlo en un caso de aforo. ¿Ya? Cayó justo ahí un aforo después de que se instaló el proyecto al 75%, entonces eso hace que haya menor consumo de energía. Entonces estos 1.000 kWh de ahorro no son debido a mi proyecto energético, sino que son debido a que hay un aforo o a una disminución de la ocupación, y por lo tanto no deben ser reportados como un ahorro energético, sino que el consumo del periodo de referencia se debe ajustar a que hubiese sido 9.000 kWh día, es decir, se debe ajustar a cuánto hubiese consumido con la ocupación que está ocurriendo actualmente, que es del 75%. Porque la idea es reportar los ahorros justos para los dos lados, tanto si por alguna razón vemos un beneficio o en los ahorros, como en este caso, que hay menos ocupación y vamos a ver que mi tecnología, va a parecer que mi tecnología está produciendo más ahorros, pero en realidad se debe a una disminución de la ocupación. Entonces, en ese caso es necesario no considerar eso. Y al revés, cuando hay algún evento que me hace, si hubiese más ocupación, por ejemplo, el doble de ocupación, por decir así, voy a parecer que estoy consumiendo más solo porque hay mayor ocupación, y también debo adaptar eso para dar cuenta de que mi proyecto sí está produciendo ahorro energético, pero como hay más ocupación, en la factura no se logra ver. Entonces, para los dos casos, tanto si beneficia el proyecto como si no, se deben considerar y se deben hacer los ajustes necesarios. Entonces, como noción principal que nos vamos a quedar el día de hoy con medición y verificación, es que el protocolo IPVP nos ayuda, mediante una metodología, a poder realizar una comparación de manzanas con manzanas, considerando dos tipos de ajustes, los ajustes rutinarios y los ajustes no rutinarios, para comparar en el periodo demostrativo de ahorro, que es el periodo cuando ya instalé mi tecnología eficiente, comparar en condiciones justas cómo hubiese funcionado mi tecnología ineficiente en esas mismas condiciones del periodo demostrativo de ahorros o el periodo en el que está funcionando mi tecnología eficiente, y de esa forma poder comparar manzanas con manzanas. Eso es la principal ayuda y el principal objetivo que tiene el protocolo IPMP y que nos da toda una guía para esto. Entonces ahora queríamos compartir con ustedes un ejemplo en Excel. No se los compartimos para que lo fueran desarrollando en conjunto porque
La idea es que le tomen atención, que lo podamos ver nosotros aquí mismo. Voy a dejar de compartir. Y sí, posteriormente se los podemos enviar si lo quieren también para que lo tengan. Entonces vamos a ir desarrollándolo para aterrizar un poco a los cálculos, cómo se ve esto de un ajuste rutinario. Ya, aquí estoy compartiendo el Excel. Vamos a hacer un caso similar al que estuvimos viendo también en la PPT. Entonces aquí tenemos en lo que se llama el periodo de referencia o línea base, nuestro consumo de energía y nuestra producción. ¿Ya? Entonces aquí está nuestro consumo de energía en el tiempo y aquí está nuestra variable de producción. Lo primero que vamos a hacer entonces es a crear un modelo que nos ayude a tener un modelo de regresión para después poder proyectar ese modelo de regresión del consumo del periodo de referencia en las condiciones del periodo demostrativo de ahorro. Y de esa forma considerar cómo hubiese funcionado la tecnología ineficiente en las condiciones del periodo demostrativo de ahorro, que es cuando está funcionando la tecnología eficiente. Entonces vamos a graficar para ver cómo es el comportamiento primero de los datos. Voy a borrar un poquito esta pantalla aquí. Y voy a seleccionar los valores de la variable X, o variable independiente. La variable Y o dependiente es el consumo de energía. Y vemos que tiene un comportamiento bastante lineal, o sea, tiene bastante correlación entre la producción y el consumo de energía. Vamos a agregar aquí la línea de tendencia para ver cómo se comporta el gráfico. Ya vemos que tiene un buen coeficiente de determinación. Entonces, bueno, visiblemente ya podemos ver que hay una buena correlación. Ya. El protocolo en sí establece no solo el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, como un criterio para seleccionar un buen modelo, sino que establece otros criterios más. Ya por temas de tiempo aquí no los vamos a ver, no vamos a entrar tanto como en la estadística del modelo, pero el protocolo sí lo considera y da guía para eso. Ya, pero sí podemos ver que hay una correlación bastante buena entre la producción y la energía. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, primero voy a también aprovechar para usar la ecuación, hacer el cálculo acá. También Excel uno lo puede hacer directamente con la fórmula. La gracia de hacerlo con fórmula es que nos ayuda a usar todos los decimales, no solo si lo copiáramos de la ecuación acá, que no consideramos todos los decimales. Entonces, intercepto. Entonces me pide valor conocido de I, consumo de energía, valor conocido de X, mi producción, y me da lo mismo que la ecuación, ¿cierto? Luego la pendiente, me pide el valor conocido de I, siempre con el consumo del periodo de referencia, que es donde yo quiero realizar el modelo. Valor conocido de X. Entonces me da también aquí la misma pendiente. ¿Se fijan? Entonces yo sé que estoy considerando todos los decimales. Y el coeficiente de determinación no es necesario tenerlo para el modelo, pero lo podemos calcular también como coeficiente R cuadrado. Y valor de I. Valor de X. Y ahí está. Entonces aquí podemos tomar directamente los datos para hacer el modelo. Vamos a hacer primero el modelo de cómo funciona respecto al consumo de energía real
Entonces vamos a tomar la pendiente, lo voy a bloquear con F4. Ahí sí, por la producción más el intercepto. Y lo vamos a bloquear. Ya, y ahí lo puedo ver. Si se fijan, el modelo tiene ciertas diferencias, como vimos, con el consumo de energía real, pero si el modelo se ajusta bien o tiene un buen comportamiento predictivo respecto al consumo, las diferencias no son muchas. Vamos a proyectar el modelo ahora al periodo demostrativo de ahorro, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar esta producción, la producción que está ocurriendo actualmente. Entonces vamos a hacer un ajuste finalmente del modelo, de cómo hubiese funcionado nuestra tecnología ineficiente en estas condiciones de producción, en las condiciones de producción del periodo demostrativo de ahorro. Entonces voy a seleccionar y voy a copiar la fórmula. Y si se fijan, este es nuestro modelo de regresión ajustado a las condiciones de producción del periodo demostrativo de ahorro, que es lo que está en amarillo. Si lo vemos gráficamente, ocurre así, ¿cierto? Lo naranjo es nuestro consumo de energía medido, es lo que estamos midiendo con instrumentos. La línea azul es antes de la mejora, o sea, separa el periodo antes de la mejora, la tecnología ineficiente, con después de la mejora, la tecnología eficiente. Y lo azul es lo proyectado. Lo proyectado de consumo de energía de la tecnología ineficiente, pero en las condiciones de producción donde está operando la tecnología eficiente, es decir, el periodo demostrativo, estas condiciones. ¿Ya? Si se fija en la producción, después de la línea azul, es decir, después de que instalamos nuestra tecnología eficiente en lo que se llama el periodo demostrativo de ahorro, aumentó. Entonces aquí estamos ajustando a cuánto hubiese consumido la tecnología ineficiente en estas condiciones de producción donde aumentaron. ¿Ya? Entonces vamos a poder hacer una comparación justa, si quiere, manzanas con manzanas. Entonces ahora vamos a calcular nuestro consumo de energía evitado, que va a ser igual al consumo de energía del periodo de referencia ajustado a las condiciones del periodo demostrativo de ahorro. O sea, acá lo que nos dio nuestro modelo de cuánto hubiese consumido en estas condiciones de producción, la tecnología ineficiente, menos lo que se está consumiendo actualmente por la tecnología nueva. Entonces lo proyecto y me da esta cantidad de ahorro. ¿Qué pasaría si yo contrastara factura contra factura? Que es lo que uno no debiera hacer, porque la factura contra factura de un mes, del año con mi tecnología eficiente versus la factura del mismo mes del año anterior con mi tecnología ineficiente, no considera ningún tipo de ajuste de producción. Entonces, si yo hiciera eso, que eso no es hacer medición y verificación, tendría estos resultados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el consumo de energía de mi periodo de referencia menos facturado, digamos, o medido, menos el consumo de energía del periodo demostrativo de ahorro o la tecnología eficiente ahora. Voy a tener primero ese nivel de ahorros. Luego se voy proyectando acá. Voy teniendo al final, vean la diferencia que hay entre mi contraste factura contra factura, que eso no es hacer medición y verificación, versus los ahorros obtenidos haciendo un ajuste rutinario por producción en este caso, para comparar manzanas con manzanas. O sea, para tener este caso que es mi modelo de regresión de línea base ajustado a las condiciones de producción. Significa la diferencia es bastante importante y por eso es muy necesario considerar cambios tanto en variables independientes que dan pie de los ajustes rutinarios, como variables variables o ajustes no rutinarios que se producen debido al cambio de un factor estático, que habíamos visto que eran factores estáticos, son factores que yo espero que no cambien durante mi periodo, como pueden ser superficie, metros cuadrados, turnos de producción, entre otras cosas que vimos,
pero que si cambian me van a afectar el consumo energético de manera probablemente importante y los debo tener vigilados y considerar ese cambio. ¿Ya? Entonces ahora volviendo al PPT. Bien, revisamos el ejemplo 1. Espero que con eso hayamos podido aterrizar bien el concepto, al menos del ajuste rutinario, que fue lo que hicimos. Y ahora feliz de poder responder consultas que le hayan ido surgiendo respecto a lo que hemos ido hablando ahora de primeros 2 bloques. Ahí no sé si la han ido dejando por el chat, o también pueden abrir sus micrófonos, ningún problema. ¿Alguien que desea hacer la consulta por micrófono? Por aquí veo un comentario, pregunta de Víctor. No sé si que señala aumento de la producción con consumo similar de energía. No sé si es una consulta, un comentario. Claro, quizás lo que se refiere, creo que Víctor, era que en el periodo demostrativo de ahorro, como la tecnología es eficiente, puede haber un aumento de la producción, pero que se mantenga un consumo de energía debido, o sea, comparado con la línea base, donde está la tecnología ineficiente, debido a que el proyecto es más eficiente en el periodo demostrativo de ahorro. Entonces parezca que se mantiene. Claro. Claro, bueno, justamente la idea es no hacer esta comparación como hablaba de directo de factura contra factura o medición contra medición, sino considerar en el modelo matemático el ajuste rutinario del cambio de producción, un poco para enfatizar eso. Quizás yo aquí complemento con una pregunta. ¿Qué pasa? O sea, porque en este caso se podía ver que una variable que era la producción determinaba bien el comportamiento. Es muy difícil hacer el paso cuando son más de una variable la que está involucrada. Claro, sí, no es difícil. La idea es poder, como hablábamos, habían 3 preguntas claves de poder irse haciendo para saber cuáles son las variables que influyen, y de hecho hay que irlas considerando. ¿Cuáles son mis variables independientes que influyen en el consumo energético? Y que pueden ser más de una. Identificar cuáles son significativas, porque a veces, por ejemplo, hemos tenido casos en que hemos medido consumo energético en hospitales por proyectos de eficiencia energética que ha realizado el gobierno, y hemos pensado que la ocupación o las camas ocupadas va a ser una variable importante. Y nos hemos dado cuenta al hacer la regresión, que uno puede realizar una regresión con una variable, regresión lineal simple, o una regresión multivariable donde incorpora varias variables, una regresión lineal múltiple. En el caso del hospital, por ejemplo, hemos visto que las camas de ocupación no han sido normalmente una variable que explique el consumo energético, porque en general pasan siempre lleno, entonces no varían tanto en el tiempo, entonces no lo va explicando, mientras que otras variables como el clima o las horas de operación o los días en el fondo de funcionamiento al mes sí dan cuenta de eso. También en el caso de los días, incluso hay que considerar, si uno está tomando en cuenta días de operación, cuando hay años bisiestos versus de años normales, digamos, ese tipo de cosas también pueden ser sujetos de ajuste. Entonces, sí se pueden hacer modelos multivariables, y la idea es realizarlos siempre teniendo en cuenta de que mientras más variables yo agrego, más costos estoy agregando, tanto en tiempo como en instrumentos de medición.
y eso tengo que limitarlo solamente a un punto óptimo, que era el que nos da el IPMP, que es un punto en que yo solo agrego variables que sí me explican el consumo energético. Ese punto óptimo se obtiene con criterios estadísticos. Nosotros por tiempo vimos solo uno, que era el coeficiente de determinación, pero para mencionárselo también está el estadístico T, que el estadístico T Student me ayuda a ver si la variable es significativa para el modelo, y también el coeficiente de variación del error cuadrático medio, que me ayuda también a decir si el modelo que estoy haciendo no tiene mucho error respecto a los datos. Y el protocolo establece unos valores óptimos para eso. Y en el caso de las variables, sobre todo el estadístico T, es el que me va diciendo si la variable es significativa estadísticamente para el modelo, y por lo tanto la puedo considerar o no. Y de esa forma tener controlados los costos de la medición y verificación. Porque les recuerdo que, como regla en general, la medición y verificación, si bien es un proceso que ayuda a transparentar mucho los ahorros, los beneficios de un proyecto de eficiencia energética, no puede ser un proceso que de alguna forma me vaya comiendo los ahorros, tiene que estar muy controlado en costos. Así que es por eso que se van usando todos estos criterios para ese fin. Perfecto. El perrito tiene una pregunta. Sí. Está súper interesado. No sé si les quedará otra consulta adicional. Bueno, y si no pueden dejarlas también anotadas en el chat y las vamos recogiendo. Perfecto. Bueno, podemos, si quieren, antes de continuar con la segunda parte, donde vamos a hablar del mecanismo CAPE, podemos hacer una pausa para que puedan ir a prepararse un café, un té, ir al baño. No sé si te parece, Sebastián, unos 10 minutos. Súper, perfecto. Aquí retomamos el contacto. Perfecto. De hecho, son las 11:02. A las 11:12 retomamos. Gracias, nos vemos. Nos vemos.
Voy a buscar por mientras voy a sacar la carne. Ya, estamos de vuelta. Vamos retomando también la presentación. Yo tomé la sugerencia y me preparé un café también, así que estoy listo para esta segunda parte. Esta tercera parte. Excelente, Sebastián. ¿Me comentas si se ve la presentación ahí ya como proyectada? Sí, se ve súper bien. El tercer Ya, momento. perfecto. Entonces tú nos indicas cuando damos el vamos. Yo creo que estamos ok. Comencemos nomás. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente les doy el buenos días, la bienvenida aquí a este último ciclo de conversaciones de convocatoria realizado por el área de comuna energética de la agencia, y ya nos acercamos a lo que sería la tercera parte y final de esta presentación, donde vamos un poco a abordar lo que es el mecanismo que nosotros como área hemos desarrollado, que es para la certificación de ahorros de proyectos energéticos, que es la CAPE. Me gustaría saber, y a ver, lo consultamos ahí a modo general, si es que alguno ha escuchado hablar de la CAPE dentro de sus municipios, si es que alguno tiene alguna idea para, veamos. Me parece que no, entonces. En Yo, ese caso, ¿mm? yo ¿Sí? podría decir que hay dos participantes que tienen que participar, o sea, tienen que interactuar con la CAPE porque están en el quinto concurso de inversión energética Mm. local desde la Municipalidad de Las Cabras. Excelente. De hecho, el municipio de Las Cabras ya ingresó su proyecto a la herramienta. Así que bueno, de todas maneras, para los que están interiorizados y los que todavía no, esta presentación les va a dar un poco el pie inicial para que puedan entender de qué se trata este mecanismo. Bueno, primero comencemos definiendo de qué se trata la CAPE y finalmente de qué se trata este mecanismo que estamos presentando el día de hoy. Bueno, la CAPE se define como certificación de ahorros de proyectos energéticos, que su nombre lo describe perfectamente. Es un mecanismo creado para certificar ahorros energéticos que se generen dentro de un periodo de tiempo establecido a base de la implementación de un proyecto energético dentro de una determinada instalación. La certificación está diseñada para todo tipo de usuario como cliente, es decir, puede ir destinada a empresas, a instituciones, organismos, etcétera, con el requisito de que tengan un proyecto energético dentro de sus instalaciones y que este proyecto pueda validar ahorros mediante la metodología estandarizada que tiene la CAP. Aquí lo que validamos son las reducciones reales de consumo energético a causa de la implementación de este proyecto. Este ahorro se determina durante un periodo de operación del proyecto que generalmente son 12 meses para tener un ciclo completo de operación de un año, pasando por, ya sea por las distintas temperaturas, distintas condiciones de ocupación que podamos abordar a lo largo de un año. Y por supuesto, como base necesitamos contar con información que sea real y verificable de los consumos energéticos para poder certificar los ahorros. El principal objetivo con el que nace la CAPE es el de estandarizar y optimizar los procesos de medición y verificación asociados a la determinación de ahorros
correspondiente a un impacto real de un proyecto energético. La CAPE, y haciendo un nexo con lo que comentaba anteriormente Raúl, se basa en el protocolo internacional IPMBP y por supuesto tiene múltiples beneficios y múltiples objetivos. Entre estos está la confianza en la determinación de ahorros. ¿Por qué sería este parámetro? Ya que tú estás dejando que un ente externo tanto al cliente, quien implementó un proyecto en su instalación, como la entidad implementadora, certifique los proyectos que efectivamente que sean validados, y vas a tener un tercero que no va a ser un ente, sino que es un ente independiente que va a acreditar los ahorros que tú efectivamente tienes dentro del proyecto. Mejoras operacionales. La CAPE, al tener un estudio de 12 meses del comportamiento energético de tu proyecto, puedes ir verificando si tu proyecto se está comportando de acuerdo a lo que se estimaba dentro de la fase de ingeniería de detalles, y verificar que quizás haya mejoras operacionales que pueden ser variadas, una temperatura STO, etcétera, que no estás... que tengan variables no muy bien reguladas, y por lo tanto que sea un factor que no te permita llegar a tu meta de ahorro que tenías estimada. Cuantificación de impacto financiero. La CAPE entrega certificados, la certificación del ahorro. Adjunto a eso también te entrega un informe con respecto de tu situación, en tu impacto de tu proyecto, y también te entrega esto en términos financieros. Este ahorro energético se traduce en tantas unidades monetarias, que también es otra forma de cuantificar el impacto de tu proyecto. De cuantificación de impacto de reducción de gases de efecto invernadero. Todos los proyectos certificados por la CAPE tienen el detalle de explicitar las unidades energéticas que son evitadas, y eso a cuántas unidades o toneladas de CO2 evitado corresponden, lo cual es un factor que también se agradece mucho, porque es un factor que también nos permite ver desde otra vereda el impacto de nuestro proyecto. Demuestra sustentabilidad. Tú al realizar un proyecto energético que nos permita disminuir nuestro consumo, generar un ahorro también, y poder tenerlo a través de la CAPE, tú puedes difundir tu certificado de la forma que tú estimes conveniente, y por supuesto esto marcaría como que tienes un compromiso medioambiental y que tienes un esfuerzo por realizar acciones que permitan disminuir tu consumo energético. Aumentan la difusión de resultados. La Agencia de Sostenibilidad Energética, a través de sus múltiples plataformas, y si así lo desea el cliente, difunde los resultados de tu proyecto y de la certificación y los aspectos generales, entregando una máxima difusión de tu proyecto y de tus resultados. Entrega resultados certificados a través de esta metodología estandarizada que es el IPMBP, ayuda a generar conciencia energética y promueve los contratos por desempeño energético. Bueno, ¿cómo funciona este mecanismo? Este mecanismo tiene 3 actores claves: la entidad administradora, el evaluador CAPE y por supuesto el cliente. ¿Quién es el cliente? El cliente es toda persona jurídica que solicita a la Agencia de Sostenibilidad Energética certificar los ahorros de un proyecto energético. Es decir, en este caso, y si nos vamos a los casos de que sean municipios los que quieran implementar, el cliente sería el municipio en este caso que realiza este levantamiento o esta solicitud de certificación a la Agencia de Sostenibilidad Energética. ¿Cómo lo tiene que hacer? El cliente debe contactar a un evaluador CAPE para poder comenzar e iniciar su proceso de certificación. El cliente, por supuesto, tiene responsabilidades dentro de este proyecto, que es básicamente que es quien emite y quien facilita toda la información necesaria para poder realizar los cálculos para la determinación de ahorros dentro del proyecto. Por otro lado, mencionamos al evaluador CAPE. ¿Quién es el evaluador CAPE? Es una persona natural
quien se encuentra acreditado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y es un trabajador que puede ser dependiente o independiente. Y es quien verifica que la información que entrega el cliente sea verídica, cumpla con lo solicitado para poder ser introducida dentro de nuestro mecanismo y nuestra herramienta. Bueno, el evaluador CAPE en forma previa estudió todo lo que son los documentos de acreditación, todo lo que es el reglamento para la certificación de un proyecto, por lo tanto tiene conocimiento de la herramienta y de la información que debe ser suministrada para ingresar un proyecto a certificación. Por otro lado, tenemos la entidad administradora, que en este caso la entidad administradora es la Agencia de Sostenibilidad Energética, y es el ente que se encarga de administrar el mecanismo CAPE, quien revisa, quién es el revisor o quien asigna los revisores de los proyectos que van ingresando a nuestra plataforma, y quien mantiene un registro de evaluadores CAPE que se encuentra actualizado, y también realiza la fiscalización de los proyectos. La CAPE tiene 3 etapas principales. De estas 3 etapas, 2 son obligatorias, una es optativa. Primero, iniciamos con el proceso de precertificación. Esta es la primera etapa de carácter obligatorio en la que nosotros vamos determinando la viabilidad del cálculo de ahorro energético. Aquí se realiza una evaluación tanto técnica como administrativa del proyecto a partir de información general que debe ser proporcionada. Bueno, cuando nosotros completamos este proceso de precertificación, se emite un acta de precertificación que es el producto de esta etapa, que aparece la imagen aquí abajo, y también está asociado un informe de aceptación de la precertificación. Estos son los productos que tienen y contienen la información tanto como un resumen general de lo que fue el proyecto en sí. Por otro lado, la segunda etapa obligatoria es la certificación. Aquí se evalúan y validan finalmente lo que son los ahorros energéticos a partir de una metodología que fue previamente validada en la fase anterior, en la de precertificación. Aquí nosotros por estándar realizamos la evaluación de 12 meses de operación de este sistema implementado, y por supuesto que estos ahorros son generados siempre a partir de la implementación de un proyecto energético dentro de dependencias del cliente, y como resultado, al igual que en la etapa anterior, se obtiene lo que sería un informe con respecto de la validación de los ahorros que tenemos y un certificado de ahorros de energía anual. Este certificado es como el producto final, contiene los ahorros consumados dentro de 12 meses de operación, y como se puede ver, también aparecen los gases de efecto invernadero o toneladas de CO2 evitadas como consecuencia del proyecto. También, y en caso de que el cliente así lo estime, se pueden ir emitiendo resultados parciales con distinta cantidad de meses de operación. Es decir, si el cliente quisiera 2 informes semestrales, podría emitirse uno a los 6 meses de operación y el certificado final con 12 meses de operación. También estos pueden ser trimestrales, pueden ser mensuales, es al gusto o a la preferencia que el cliente tenga, pero lo que sí es obligatorio es uno a los 12 meses de operación, que sería el resultado final del proyecto. Y finalmente, la tercera etapa, y que es la etapa optativa, es la extensión de la certificación, donde podemos certificar 12 meses adicionales de la operación de este proyecto, y por supuesto tiene que ver con que el deseo del cliente por realizar esta extensión, y se puede realizar por supuesto las veces que el cliente guste, siempre y cuando por supuesto no se supere la vida útil del proyecto que se encuentra implementado.
Actualmente nosotros ya se cuenta con la plataforma, aquí aparece la página web de la plataforma para que puedan visitarlo, es cape.agenciase.org. Bueno, y quizás en el primer paso para realizar la certificación y cómo nos podemos asegurar de que el cliente seleccione un evaluador CAPE, aquí lo mostramos. El evaluador CAPE, el cliente lo debe seleccionar en una primera instancia y ¿cómo lo selecciona? Puede seleccionarlo desde nuestra plataforma, donde aparecen los perfiles de nuestros evaluadores CAPE que actualmente se encuentran con su acreditación vigente. Tenemos 54 evaluadores que se encuentran vigentes en la plataforma. Como se indica ahí, pueden iniciar ahí dentro del buscador y visitar los perfiles que tienen cada uno de ellos y contactarlos para realizar este proceso de inicio de certificación. Por supuesto, comentar que el evaluador CAPE puede ser dentro de las filas, puede encontrarse dentro de las filas del cliente, es decir, puede ser una persona del municipio, o el evaluador CAPE pudiese ser dentro de las filas de la entidad implementadora, es decir, que la entidad que realizó la ejecución del proyecto también pueda tener un evaluador CAPE dentro de sus filas. Eso no presenta conflicto de interés y además que también la revisión que realiza la Agencia de Sostenibilidad Energética se enfoca en principalmente determinar la viabilidad y la veracidad de la información que se suministra. Así que no existe como un conflicto de interés y por lo tanto los invitamos a todos que puedan postular aquí a poder ser un evaluador CAPE, ya que en cuanto a conocimiento y en cuanto a poder realizar la certificación de un proyecto es bastante beneficioso. Por otro lado, ¿cómo se genera un proyecto? Un proyecto lo debemos hacer a través de la herramienta CAPE, por lo tanto deberíamos cliquear el botón que aparece aquí destacado de herramienta CAPE, aquí se da la opción de crear un perfil, en el caso de que todavía no lo tengan, y finalmente dentro de ese perfil van a poder crear un proyecto. La plataforma es bastante intuitiva, por lo tanto nos va pidiendo toda la información general, que es la primera parte que desarrolla en forma independiente el cliente. Y a posteriori es el evaluador CAPE quien toma este proyecto y continúa con el proceso de certificación. Actualmente la plataforma cuenta con 13 proyectos certificados. Tenemos proyectos de diversa índole, proyectos térmicos, proyectos eléctricos, etcétera. Como podrán ver aquí un detalle de los que ya se encuentran certificados. Tenemos 5 proyectos que cuentan con la etapa de precertificación completa y aprobada. Recordemos que no es necesario que el proyecto se encuentre finalizado para iniciar la etapa de precertificación y por lo tanto estos proyectos ya tienen su primera etapa aprobada y es posible que quizás no tengan todavía sus 12 meses de operación y por lo tanto ahí están esperando para realizar la segunda parte que sería finalizar la etapa de certificación. Y en este momento tenemos 2 proyectos que se encuentran con la primera parte de la precertificación aprobada. Es decir, aquí ya tenemos 20 proyectos que han sido ingresados a la plataforma, tenemos más de 50 que se encuentran en proceso de edición, así que también los instamos a que puedan ingresar a la plataforma, vayan, si tienen un proyecto energético, puedan realizarlo mediante una certificación mediante la CAPE. Y aquí, dentro de los casos de éxito, tenemos proyectos de recambio de luminaria. Aquí, por supuesto, resguardamos los datos un poco de nuestro cliente principal, pero quisimos mostrar un poco más en detalle lo que son los productos de cada una de las etapas. Recordemos que la precertificación, entre el producto principal es el acta de precertificación, donde se identifica en forma visible lo que es el nombre del cliente, se especifica el evaluador CAPE asociado a este proceso y por supuesto los que son los periodos de referencia y periodos demostrativos de ahorro se deben individualizar para que tengamos conciencia de cuáles son estos.
En este proceso de generar la etapa de precertificación, es importante que el cliente en primera instancia contacte al evaluador CAPE y cree el proyecto dentro de la herramienta. Para la creación de este proyecto debe ingresar lo que es la información general del proyecto que se va a implementar, identificar las oportunidades de mejora, también identificar la información general tanto del cliente como de la entidad implementadora, y la selección del evaluador CAPE con el cual finalmente se va a trabajar. La segunda etapa, que es la etapa de certificación del proyecto, lo que primero resalta dentro del certificado es, por supuesto, la identificación del cliente como tal, el nombre del proyecto y, como pueden ver, se destaca el ahorro energético obtenido a partir de la ejecución de este proyecto y los gases de efecto invernadero que son producto de este ahorro generado. Aquí lo obligatorio es contar con el acta de precertificación para poder ingresar a esta etapa obligatoria, volver a contactar el evaluador CAPE. Esto lo destaco más que nada porque puede que proyectos que no se encuentren finalizados en cuanto a su ejecución puedan precertificar en forma anticipada y después tienes que certificar con información de tu periodo posterior a la implementación. Entonces puedes realizar este proceso con bastante anticipación y por supuesto es el evaluador CAPE quien después se encarga de tomar este proyecto y realizar la evaluación respectiva. Bueno, algunos de los hitos más importantes que ha tenido la certificación CAPE es, por ejemplo, la entrega de certificados junto al subsecretario de Energía durante el año 2019 a empresas y edificios públicos que fueron nuestros pilotos, y también destacadas publicaciones y webinars a los que han asistido nuestros relatores. Finalmente los dejo invitados a que puedan entrar a la plataforma. Aquí dejamos la información importante que son los datos de la agencia, los datos de la CAPE, de las páginas web, y finalmente nuestro correo de nuestra herramienta que es cape@agenciase.org para que puedan dirigir cualquier tipo de dudas, o si tienen alguna planificación de algún proyecto también nos pueden hacer llegar y podríamos conversar con respecto a una certificación. Eso con respecto a nuestra presentación, los dejamos a todos invitados y no sé si hay alguna consulta con respecto del mecanismo. Los invito a ella que puedan realizar cualquier consulta que tengan con respecto a la presentación. Perfecto, María José. Bueno, ahí aprovechar, invitarlos a todos a que hagan sus consultas. Por aquí ya tenemos una consulta de Rodrigo Quevedo, que pregunta: cuando se adjudica el certificado, el cumplimiento mínimo de kilowatt-hora y o toneladas de CO2. No me queda muy clara la pregunta, Rodrigo. Si pudiera comentarla con el micrófono abierto, siéntanse con toda la libertad para aprovechar de conversar con nuestros relatores. Hola, ¿qué tal? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Rodrigo. Quizás está un poquito enredada la pregunta, pero directamente va enfocada a que qué cumplimiento de ahorro debe tener al momento de crear la certificación. Por ejemplo, no sé, debe ser sobre los 100 kWh anuales para que poder emitir el certificado, o el tipo de contaminación. A eso me refiero. O sea, no, ¿desde qué punto de partida se le da el certificado a la gente o que pueda tener este certificado de ahorro energético? No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí, sí, comprendo la consulta. Ahí lo vamos a ir complementando con Raúl. No existe un mínimo de ahorro que nosotros certifiquemos a raíz de tu proyecto. Sería predisponernos a información con la que no contamos inicialmente.
sobre todo que iniciamos con un proceso de precertificación donde muchos proyectos no están implementados, donde el proyecto puede o no estar implementado e iniciando operaciones al momento de precertificar. Los ahorros los daremos en base a la información que recopilemos con respecto a los 12 meses de operación del proyecto y también teniendo como referencia 12 meses del funcionamiento del recinto previa a la ejecución del proyecto. Así que no existe un mínimo desde el cual nosotros trabajamos. Por el contrario, todos los proyectos son bienvenidos a participar. Y con respecto a la reducción de emisiones de CO2, nosotros no trabajamos con un energético en particular. Si te fijas, nosotros tenemos, por ejemplo, un recambio de centrales térmicas en hospitales con energéticos base bastante diversos. También tenemos proyectos cuyo energético base es la electricidad, así que no existe ningún impedimento a raíz del energético con el cual ustedes hayan trabajado inicial o posterior a la implementación para certificar el ahorro. Todo eso lo vamos viendo, revisando y analizando a medida que vamos avanzando en las distintas etapas de la certificación. Claro, y ahí, gracias María José, en complemento también a la respuesta, el evaluador CAPE, que es uno de las participantes de estos 3 personas o entidades que participan en la CAPE, es una persona que tiene los conocimientos de emisión y verificación acreditados, entonces que sabe bastante el tema y que por lo tanto puede dar buen consejo respecto a qué proyectos de los cuales se va a determinar los ahorros energéticos tienen lo que les comentaba yo, un buen balance entre los costos y los ahorros energéticos que va a producir, los costos de medición me refiero, y los ahorros energéticos que va a producir. Si el proyecto es demasiado pequeño y los costos de medir y verificar superan con creces quizá o bastante los ahorros que está produciendo, entonces no sería tan buen candidato de obtener una certificación versus un proyecto mayor. Entonces el mismo evaluador CAPE va a tener también que determinar eso y asesorarlo en esa parte. Efectivamente. Perfecto, muchas gracias. A ti, Rodrigo, por la pregunta. Perfecto, tenemos otra pregunta también de Rudy Ruiz, que pregunta de dónde es el IPMBP y qué tanto se ha basado la CAPE en el mismo. Bueno, ahí respondiendo a la consulta, el IPMBP, como comentaba, es un protocolo que fue naciendo y consolidando formas o metodologías de trabajar en medición y verificación de otros distintos protocolos que fueron naciendo en Estados Unidos desde los años 70. Y se consolidó esto ya en un protocolo internacional que está mundialmente aceptado. Y la CAPE toma todos estos elementos. De hecho, si ustedes ingresan a la página web de la CAPE, van a ver un link de documentación. Y en la documentación hay una documentación que es una guía de estudio para el evaluador CAPE, donde en esa guía toma todos los elementos del mismo protocolo que se explican en el protocolo y se detallan con un poquito más de, quizás se explayan con un poquito más de detalle, porque es la guía que ayuda a los evaluadores CAPE a estudiar. Entonces, está disponible de forma gratuita, ustedes pueden comenzar a revisarlo, y todos los fundamentos del IPMBP están en esa guía de estudios también, para que desde ya lo comiencen a ver, independiente de que después puedan descargar el protocolo en sí del EVO, de la página de la EVO, que también se las mostramos en la presentación. Perfecto. Yo tengo una pregunta asociada también quizás al tipo de proyectos que se puedan ingresar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hubiese un hospital nuevo, un CESFAM nuevo que se está inaugurando y por lo tanto no tiene este periodo de referencia? ¿Puede optar también a la CAPE? Es una súper buena pregunta. Dentro del protocolo está contemplado que se puedan incorporar ese tipo de proyectos, que lo que se hace en ese caso es una simulación calibrada, que se llama, que uno
simula el proyecto, cómo está funcionando con la tecnología nueva, le va cambiando variables y crea un modelo del proyecto que prediga bien cómo se está consumiendo el consumo. Luego de eso, en el mismo modelo, que suelen ser software de modelación, porque es algo bastante más avanzado, si se quiere, en el mismo modelo uno va retirando las tecnologías nuevas y las reemplaza por tecnología ineficiente, y te dice cuánto hubiese consumido ese edificio con una tecnología ineficiente, dado que tú ya creaste un modelo calibrado en las condiciones del periodo demostrativo de ahorro, en las condiciones actuales. Como es un proceso de bastante expertise, si se quiere, de la persona que maneja los distintos software de simulación, que va a depender de la tecnología que se reemplaza, es un tipo de medición y verificación que no está incorporada en la CAPE. En el IPMP sí está contemplado, pero en la CAPE no está contemplado debido a toda la expertise que se requiere y la revisión requiere también una contraparte que sea entendida del modelo de simulación que se está usando, y eso puede ir variando mucho. Entonces, en este minuto no está pensado contemplar ese tipo de proyectos en la CAPE. Excelente. Tenemos una pregunta desde la Municipalidad de Las Cabras también. Consultan qué tipo de proyectos deben entrar a evaluación de la CAP. La cartera de proyectos que nosotros actualmente tenemos certificados son bastante diversos. Por ejemplo, un recambio de sistema de calefacción, un recambio de energético en una determinada instalación, la instalación de un panel fotovoltaico dentro de una instalación, recambio de luminaria general en algún tipo de edificio. No sé qué otro podríamos mencionar como para ampliar la cartera de proyectos, pero si un proyecto genera una disminución del consumo energético dentro de un periodo dentro de su periodo de operación, es un candidato para ingresar a esta certificación. No sé si eso responde a la pregunta, pero a lo que vamos apuntando es como que la cartera de tipos de proyectos que se certifican dentro de la CAPE es bastante amplia, no hay un límite, a menos que tengamos algunas salvedades como las que comentaba Raúl con respecto de que no exista un periodo no tengamos como la acreditación de información de un periodo previo a la implementación de 12 meses. Gracias. Lo que pasa es que estaba consultando porque nosotros hace poquito compramos algunas pagodas para instalar en unas plazas. Entonces queríamos ver si es que se podía hacer la medición ahí con el CAPE. Claro, ¿me podrías repetir ahí de qué se trata el proyecto? Vamos a instalar pagodas solares en una plaza de acá de la comuna. Entonces queríamos ver si es que era candidato a poder procesarlo a través del CAPE. Excelente, excelente. Sí, y de hecho nosotros, bueno, a través de Comuna Energética también, existen los proyectos también que se están precertificando. También tenemos bastantes proyectos que se realizan dentro de municipios y que por supuesto pueden ingresar a esta certificación. Tenemos el quinto llamado de, ¿me recuerdas el nombre, Sebastián? En la quinta convocatoria. Sí, de inversión energética local. Efectivamente, y todos los proyectos están dentro de o tienen incluido un proceso de precertificación dentro de nuestra herramienta CAPE. Así que sí, los instamos a todos que están ejecutando, que han ejecutado proyectos que tienen asociados un ahorro energético a ingresar a la CAPE. Sí. Ahí complementar respecto a eso, que pueden servir de ejemplo también. Entre estos proyectos tenemos, por ejemplo, el que comentaba Constanza recién, además del de las luminarias que estaban viendo,
Ellos postularon un proyecto de calefacción limpia, de equipos de aire acondicionado apoyados con energía fotovoltaica. Hay proyectos de electromovilidad, tenemos también otros proyectos fotovoltaicos, bombas de calor. ¿Qué otros proyectos tenemos? Bueno, hay muchas tecnologías en el fondo que están implementadas en estos proyectos y que son candidatos a participar de la CAP, a ocupar esta herramienta. Efectivamente, Sebastián. Sí, y bueno, ustedes tienen también nuestro correo, quizás si desean compartirnos algún detalle adicional del proyecto antes de contactar al evaluador CAPE para saber si ese proyecto es evaluable mediante la CAPE, nos pueden hacer la consulta al correo Sí. cape@agenciac.org. Muchas gracias. Excelente. Bueno, si quedan más consultas también, nos las pueden hacer llegar por correo y las podemos conversar, se lo transmitimos a Raúl y a María José y les damos las respuestas que quizás pueden servirle a más de alguno. Así que, bueno, agradecer nuevamente a Raúl y a María José por la presentación. Creo que fue muy clarificadora de inicio a fin para que la mayoría que al parecer no conocía la herramienta ahora la pueda evaluar para utilizarlo en sus espacios, en los proyectos que realizan en la municipalidad o que están impulsando también. Así que invitarlos a todos si pueden prender sus cámaras también para hacer una foto del cierre del curso. Estamos muy contentos de la participación que se ha levantado, de que se hayan dado este tiempo. Fueron 2 horas por cada día en 3 instancias. Así que esperamos que les haya sido de harta utilidad, que bueno, tengamos nuevas invitaciones también más adelante quizás para seguir compartiendo estas experiencias técnicas y prácticas que puedan servir de herramientas para ustedes para seguir avanzando en la gestión energética local. Así que vamos a tomar una foto con las distintas pantallas. Por aquí. Un segundito. Y otra con el segundo grupo. Excelente. Está con nosotros Rodrigo Barrera también. No sé si quieres dar unas palabras de cierre, Rodrigo. No, solo felicitar ahí a cada uno de ustedes que se dio el tiempo por querer profundizar en estos contenidos. Fueron, como decía el SEA, tres talleres en temáticas que son súper relevantes para el trabajo día a día de cada uno de ustedes. Y también agradecer a nuestros expositores, a Raúl, a María José, que en esta instancia estuvieron con las temáticas de la CAPE, pero en otra instancia la Red de Pobreza Energética, el Ministerio de Energía, que también nos estuvieron acompañando en materias de pobreza energética y también de medición de reducción de gases de efecto invernadero con los temas de MRV. Así que agradecer a todos ustedes el interés y las ganas y esperar también que puedan seguir participando en próximas instancias de estas que esperamos ir construyendo más. Así que también felicitar ahí también al equipo de Comuna, a Sebastián, que también estuvo detrás de todo esto. Súper. Como último comentario, están grabadas estas reuniones también que hemos tenido y esperamos prontamente subir estos videos al YouTube de la agencia para que queden disponibles, lo puedan compartir también con sus equipos municipales y compartir en el fondo todos estos aprendizajes que hemos tenido. Así que eso, un abrazo grande a todos, desde aquí nos despedimos y bueno, recordarles también que les vamos a enviar la encuesta de salida del ciclo de curso
para compartir un poco, conocer un poco de su percepción, su experiencia. Y con eso quienes hayan asistido a los 3 cursos sumados a esta encuesta, les vamos a hacer llegar los certificados de participación. Y también a los expositores un certificado de participación también por el tiempo que le dedicaron a este ciclo de curso. Gracias, Sebastián. Yo aprovecho por mi parte de agradecerles a todos su presencia, sus consultas. Vamos a quedar atentos a cualquier pregunta que tengan adicional y mucho éxito en todos los proyectos que estén llevando, que son muy importantes para sus comunas y la gente que vive en ellas. Así que mucho éxito. Me sumo ahí a las palabras de Raúl. Agradezco que se den este tipo de instancias donde podamos compartir y sobre todo lo que es la telerrealidad en estos días, que podamos compartir con gente de distintas comunas, de distintas partes del país. Creo que la eficiencia energética, la sostenibilidad energética es una temática que llegó para quedarse, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, y por supuesto los insto a que puedan seguir participando de las distintas convocatorias, los distintos programas de la Agencia de Sostenibilidad Energética, para que todos juntos podamos construir un mundo mejor. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias a todos, que estén muy bien. Buen fin de semana, que descansen.